Hola a todos, bienvenidos a esta sesión 21, 21ª de nuestro Cineforum. Hoy cumplimos 2 años, justo 2 años desde que empezamos, bueno, casi dentro de 2 días, porque fue el día 5 del mes 5 a las 5 de la tarde. Realmente fue un día que se alinearon todas las estrellas y fue magnífico y ya otro mayo desde 2020. Así que muchísimas gracias por seguir aquí, todos los que estáis. Después de tanto tiempo, os lo agradezco mucho. Ya para el final hemos preparado un pequeño vídeo, pero vamos que eso es muy pequeño, ¿eh? Muy cortito, pero bueno, en agradecimiento y para celebrar nuestro cumpleaños del Cineforum. Y nada, hoy además es una película que me gusta especialmente porque es Luna Nueva. Y como siempre, se me olvidaba presentar a nuestros compañeros, perdón. Primero, Guillermo Malmori, muchísimas gracias por estar aquí. A Guillermo lo conocéis Gracias a ya, ti. pues ha hecho derecho, pero es experto en cine, sale en radio, televisión, en todos los medios, que para no caerte muy bien los medios, abarcas muy bien todos los medios. Muchísimas gracias por estar aquí, por llevar 2 años en el Cineforum organizando, que es una maravilla. Y nuestra querida Mónica Orduña de la casa, profesora polivalente, que realmente Mónica vale para todo. Muchas gracias por estar aquí y además me consta que hasta ahora tenías una reunión importante y que nos has dado Gracias. gracias de verdad, Mónica. Bueno, y casi todos tenéis a Mónica de profesora de historia, de algún tipo de historia, porque Mónica da muchísimas asignaturas. Así que muchísimas gracias, como digo, a los dos por estar aquí y celebrar este segundo año. Y lo que estaba diciendo antes, retomo, hoy nos toca Luna Nueva, una película que a mí me gusta especialmente porque aborda el mundo del periodismo y además porque desde mi punto de vista es la mejor versión de todas las películas que se han llevado a cabo, luego os lo contará Guillermo, todas las películas que se han llevado a cabo con la base de una obra teatral bueno, entre otros de Hedge, que es una maravilla escribiendo, pero realmente esta es la mejor para mí. Y eso que hablamos que la tercera la hizo Billy Wilder y yo adoro a Billy Wilder, pero para nada, me gusta mucho más la versión de Howard Hawks. Aquí la letra es pequeñísima, pero bueno, no os preocupéis, es que es básicamente un poco, es que ha quedado pequeña, ¿no? Pequeñísima. Bueno, pues básicamente tenéis los datos principales de la película y quien más nos importa en este caso de la ficha técnica es Howard Hawks, uno de mis directores favoritos, un artista total, os sonará, seguramente os sonará, porque tiene muchísimas películas. Quizá habréis visto algunos de sus western. A mí me gustan mucho más los western, no sé si más, pero sí que valoro mucho los western de Howard Hawks, casi igual que los de John Ford, e incluso alguno más como Río Bravo, pero habréis visto Los caballeros las prefieren rubias, habréis visto, bueno, todas las que tienen que ver con Lauren Bacall, con Humphrey Bogart, pues también El sueño eterno, etcétera, son de Howard Hawks, pero bueno, luego ya os contará, vale, me parece bien, Anne. De todos modos, después de esta intro, ya veréis que vais a saber mucho más de la película, aunque no la hayáis visto. Y nada, la historia, para ir entrando en materia, la historia es muy sencilla, ¿vale? Es un poco distinta a las otras versiones, pero en esencia es la misma. ¿Por qué? Porque hay un director de un periódico, del Morning Post, que es Walter Barnes, que en este caso es Cary Grant, que le da una prestancia y una elegancia a la película increíbles. Y él había sido marido de Hildy Johnson, que es Rosalind Russell. Pero Rosalind Russell se divorció de él porque obviamente su vida privada estaba absolutamente absorbida por su vida profesional y además que el carácter de Walter pues se las trae. Entonces ya se divorcia y conoce a otro hombre y ella lo que quiere es dejar el periodismo porque resulta que la vida familiar, la vida más como para ella honesta, que se aleja del periodismo, bueno, pues le apetece y le ve unos visos mucho más humanos que el periodismo, que para ella tiene muy mala prensa, nunca mejor dicho. Y resulta que justo cuando va a decirle a su ex marido que se casa, salta una noticia increíble que es que van a ejecutar definitivamente a un preso que, bueno, que hay ciertas irregularidades en su proceso y que no han atendido a, pues, a lo mejor las circunstancias psicológicas que podía tener el momento del asesinato, porque él cometió un asesinato. Y entonces, bueno, Hildy, como es una periodista vocacional y además
vale mucho para el periodismo, aunque lo deteste, comienza a pensar en las posibilidades periodísticas del caso y a la vez Walter lo que quiere es seducirla para que, no para que se quede con él, ya lo adelanto, o por lo menos no es lo único, sino para que vuelva al Morning Post. Así que urde una trama increíble para complicarle la vida a Bruce Badwin, que es el prometido de Hildy, y con eso intentar deshacerse de su nuevo futuro marido y a la vez volver a tener a su mejor periodista. Es básicamente esta es la esencia de la película, con otro bastión, lógicamente, que es Earl Williams, que es el hombre al que van a ejecutar justo al día siguiente y que cuando es entrevistado por Hildy y cuando está llevándose a cabo pues una especie de, con un psiquiatra forense, una especie de prueba psicológica, pues consigue huir. ¿Qué sucede? Que se introduce en la sala de prensa cuando solo está Hildy, así que Hildy llama a su ex marido y entre Walter y ella no solamente lo ocultan, sino que quieren tener la exclusiva de cómo lo han rescatado de la muerte. Y eso es lo que llama la atención a toda la población, a la prensa, etcétera. ¿Por qué? Porque otro de los protagonistas es Coral, pero bueno, es todos los periodistas están dentro de la sala de prensa del juzgado o de la cárcel, en realidad es como de la prisión, que están obviamente informando acerca de todos los eventos que están sucediendo allí. Pero también en la película se mencionan otros puntos, ¿no?, que vamos a intentar analizar con mayor detenimiento, como es la competitividad, la falta de ética de la prensa. Eso sí, pero es obvio, cualquier comedia, y sobre todo que Cary Grant tiene tensión no resuelta. En este caso es romántico-periodística, porque no es del todo romántica y tampoco es del todo periodística. Se menciona mucho y se hace una gran denuncia la corruptela política, corruptela de todos los poderes con los que se relaciona el periodismo, incluido el periodismo. También el poder que puede tener la prensa, poder transformador, pero bueno, también excesivo en determinados casos. La connivencia de los poderes, como entre ellos intentan conseguir beneficio propio en lugar de beneficio social, y la vida profesional contra la vida personal, que eso es también otro de los aspectos que vamos a tocar. Y por cierto, sé que cuando la hayáis visto diréis que esta película la gente habla muy rápido, muy atropelladamente, y de hecho que se van fusionando los diálogos de unos y otros. ¿Verdad? Esto es imposible, ya lo he dicho en otras ocasiones, esto es imposible que haya pasado, pero se dice que el rodaje se acortó una semana porque los diálogos iban muy rápidos mientras se decían. Esto, como digo, me parece más leyenda urbana porque hay una planificación y lo que toca en el día, pero bueno, en los rodajes es muy difícil que pasen estas cosas, si acaso que se alarguen, pero bueno, es interesante también el saber estas cosas. Si os parece, empezamos con Guillermo para que nos cuente un poco la contextualización de la película, de las obras de la obra de teatro, las versiones, y después, Mónica, si te parece bien, podemos hablar del contexto también periodístico, la época, ¿no? También podemos hablar un poco de William Randolph Hearst, de Pulitzer, del amarillismo, y ya permitidme una cosa que se lo dije a Guillermo, este libro, que por cierto es de la editorial de Guillermo, que publiqué sobre el periodismo en el cine español, ¿no? La imagen del periodista, que por eso me interesa mucho este tipo de películas, porque tiene la figura del periodista. Y otro que deberíais haceros con él, no sé si quedarán ya o si estarán todas las ediciones absolutamente ya finalizadas, porque es un libro magnífico sobre Howard Hawks, también de la editorial de Guillermo, Notorious. Así que nada, no os quito ya más tiempo. Guillermo, tu turno, quito mi audio para que no se acople. Y todo. Vale, muchas gracias. Sí, esos libros son, sobre todo el primero, que es el de Lucía, creo que viene muy a cuento con lo que vamos a ver hoy, porque trata la especialidad de Lucía, que me imagino que lo sabréis muchos, pero no sé si, que es la ética del periodismo, es lo que ella siempre... Entonces yo creo que aquí ella debería hablar, quizá, no sé si más que nosotros, pero sí más que otras veces, porque creo que es la gran experta en este tema. Así que bueno, tampoco yo me quiero enrollar mucho aquí. Simplemente contar un poquito la parte introductoria cinematográfica que siempre hacemos. En este caso, como decía Lucía, esta es la segunda de las 3 versiones que se hicieron de la obra The Front Page,
que está filmada por Ben Hedges y por Charles MacArthur, que ambos eran periodistas, habían trabajado, sobre todo Ben Hedges conocía muy bien la época, digamos, lo que él llama o lo que se llama al principio de la película la etapa negra, no sé, lo llaman así, la etapa negra del periodismo, en el sentido de que había muy poca cortapisa al periodismo, luego lo veremos, y Ben Hedges trabajó en esa época en la que, por ejemplo, los gángsters eran noticia todos los días, el periodismo estaba muy mezclado con los gángsters, llegó el caso, de una vez, esto no sé si tú lo sabes, Lucía, Walter Winchell, que es un periodista, llegó a publicar la noticia de un crimen de unos gángsters antes de que sucediera porque sabía él que iba a pasar y se adelantó y lo publicó. Es decir, esta connivencia entre periodistas y gángsters y matones que era insoportable, ¿no? Pero que pasó en los años 30. De ahí venía Ben Hedges cuando se le ocurre hacer esta comedia, pues que un poco critica ese periodismo, critica la corrupción, critica a los poderes públicos, como has dicho tú, esa connivencia que hay, pero que él vivió y que él fomentó de alguna manera también, no sé si fomentó, pero al menos participó de ella. La primera versión es de Lewis Milestone, yo la vi el otro día, a mí no me gustó nada esa primera versión, me aburrió muchísimo. La última versión es la de Billy Wilder, que decías tú que es primera plana del año 74, con Walter Pidgeon con Walter Matthau y ¿cómo se llama el actor? Nunca me acuerdo del nombre de eso, Jack Lemmon, nunca me acuerdo el nombre de Jack Lemmon. Y Jack Lemmon, creo que es, salvo error, no sé si habrá habido alguna vez más, la única vez que Billy Wilder trabaja con un guión que no es suyo, es decir, que no tiene nada que ver con él y que era precisamente de Ben Hedges, ¿no? Es decir, que eso hace ver también la admiración que tenía Billy Wilder por este guión y por esta historia. Como dice Lucía, yo tampoco he visto la primera y la segunda, no he visto primera plana, pero se dice que es mejor, la mejor es esta, es Luna Nueva. Lo que se hace aquí, la película surge por una conversación que tiene Howard Hawks un día hablando así entre amigos con Ben Hedges de lo buena que le parecía esta obra, y empiezan a hablar sobre la obra y de repente empiezan a decir que si uno de los personajes fuese una mujer, porque hay que decir que la obra, tanto la primera versión como la obra original, como la última versión, los dos periodistas son hombres los dos. Se les ocurrió pensar qué pasaría si uno de ellos fuese mujer. Y así es como surge Luna Nueva, cómo se adapta ese segundo personaje de Hildy, que además no se le cambia el nombre. Hildy también se llamaba el hombre, ¿no? de las otras películas, e introducen a Rosalind Russell y cambian y meten ese factor romántico, ¿no? en la película. Esto además casa mucho con el tipo de películas que se hacían en esa época. Fijaros que a principios de los años 40, el típico chico conoce chica, que es lo que siempre es el leitmotiv de casi todas las películas, ¿no? Sobre todo de Hollywood. La película siempre es chico conoce chica y en cuanto se casan se acaba, ¿no? Se acaba la película con la boda de los protagonistas. En el año 1940 concretamente y año 41, 42, en esta época justo que estamos en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la comedia de Hollywood se plantea qué pasa después de ese matrimonio. Es decir, las comedias exitosas o de esa época abordan, digamos, de manera casi, no sé si obsesiva, el tema este de qué pasa una vez que te has casado. No abordan el chico conoce a chica, sino ya se han conocido y ahora están casados. Lo vemos en Historias de Filadelfia, que también es de 1940, lo vemos en Luna Nueva, lo vemos en Mi Mujer Favorita, una película de Cary Grant que haría en 1940 también. Es decir, hay muchas películas que abordan y es divertido, Demasiados Maridos, y otra película también del 40, todas del 40. Y en el 41 también habría alguna, pero abordan este tema de qué pasa después del ten normal de las películas, ¿no? En ese contexto se sitúa esta película y es una de las más apreciadas en ese sentido. Los diálogos efectivamente son tremendamente rápidos, es muy efectiva ella, porque ella nunca fue Rosalind Russell nunca fue una gran estrella de Hollywood, pero sí que fue una grandísima actriz. Hizo luego, y en esta época todavía no estaba un poco por descubrir. A partir de aquí es cuando se la valorará mucho más, y en esta película está sobre ella y no desmerece en absoluto a Cary Grant, que eso es decir mucho. Cary Grant, pues qué decir, está impresionante, hace un papel quizá más antipático de los que él solía hacer, es decir, el clásico personaje de Cary Grant era un personaje simpático, un personaje que caía bien. Este personaje es detestable en el fondo, nos gusta porque es Cary Grant. Si no fuera Cary Grant el que lo interpreta sería absolutamente detestable.
todo lo que hace, se le imprime ese carácter, incluso siendo Cary Grant puede resultar detestable. También tiene, yo creo que la palabra encanto, la palabra personalidad y el carisma, creo que le van a Cary Grant casi como a nadie, ¿no? En la historia del cine. Los gestos que tiene, las miradas que tiene, la manera de interpretar, es un prodigio de eso, de encanto, encanto al 100%. Creo que son gestos sumamente personales además y solo de él. Y eso es un valor inconmensurable de esta película. Él está especialmente bien en esta, pero ¿en qué película no está especialmente bien? Es impresionante cómo está. Él tuvo una relación con Howard Hawks muy fructífera y habían hecho La fiera de mi niña de los años anteriores, harían después Me siento rejuvenecer, más adelante, La novia era él, que fue una gran fuente de inspiración para Howard Hawks, él. Y él, cuando estaba un poco caído en su carrera, le recogió Howard Hawks con Me siento rejuvenecer, que era la época de más sequía, ¿no? de Cary Grant. Bueno, a mí personalmente es una película que la he visto ahora y me gusta un poco, me ha gustado más, pero no es una película ni un tipo, no sé por qué no conecto mucho yo con esta película. Decía Lucía que a ella le gusta muchísimo. Yo, para mí, las mejores comedias de Cary Grant serían Mi mujer favorita, que hizo este mismo año, dirigido por Garson Kanin, y El solterino en la menor, que hizo en 1947 con Shirley Temple y Myrna Loy, en el cual hacía de solterón, divertidísimo para mí, las mejores comedias de él, lejos de las que son más conocidas como son esta. Esta película reconozco que está bien, pero quizá porque el tema es desagradable y no sé, yo no he acabado nunca de congeniar, no sé por qué, directamente con esta película. Pero bueno, esto ya es una apreciación personal. No sé a Mónica qué le parece, si está más de acuerdo con Lucía o conmigo en sus preferencias hacia esta película. Yo empiezo contestándote a ti, Guillermo. Claro, es que el argumento de esta película lo que tiene es un trasfondo trágico importante, ¿no? Yo creo que Howard Hawks lo que hace es tratarlo con el tono distendido de comedia, entonces por eso a lo mejor a ti no te encaja con ese tipo de comedia que tú esperas de Cary Grant, ¿no? Bueno, antes de hablar de lo que me decía Lucía sobre la contextualización un poco de ese sensacionalismo, amarillismo, yo quería comentar dos cosas porque no sé, ¿vamos a hablar del título de la película? Porque yo no sé por qué se llama Luna Nueva. No sé, porque yo tampoco sé por qué se tradujo como Luna Nueva, porque no el título original, His Girl Friday, claro, lo que significa esto, una Girl Friday es esa asistente, esa ayudante que te hace todo, ¿no? De hecho, lo de Friday viene del término de esclavo de Robinson Crusoe. Entonces, la traducción de Luna Nueva, no sé por qué es, ¿no? Parte en la película que tiene que ver con el día de la ejecución, con la luna que iba a ver. Es una cosa extraña, pero yo muchas veces me lo he preguntado y cuando he ido viendo, a veces dicen, no, sí, como de lunáticos, sí, por la luna. Entonces, yo creo que la han traducido que sería luna llena en todo caso, pero no tengo así constancia de que sea por otro motivo, ¿no? Y luego, como muestra de la importancia de la película, que no es de las favoritas de Guillermo, y como por aquí hay algunos alumnos míos, que han sido alumnos míos, ellos me han escuchado mucho hablar, o me han escuchado hablar del programa La Clave, de José Luis Balbín, ese programa de la transición y bueno, pues de los primeros años 80, en el cual se veía una película y luego había un debate. Bueno, pues esto lo tengo que leer, porque no. El 10 de septiembre del 77, Balbín hace dos ciclos, ¿no? Uno realmente son los periodistas y la empresa de informar. Y en el primer programa ven esta película, Una Nueva, y entre los que participan, pues bueno, estaba Indro Montanelli, que nos sonará a muchos, estaba Philip Foyce, que fue el director de la sección internacional del Washington Post, estaba Alfonso Calviño, que fue el director de Nueva España, Sebastián Auger, que era el dueño de cabeceras en Madrid y Barcelona, José Mario Armero, que fue presidente de Europa Press, y uno de los vínculos entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, Juan Tomás de Salas, artífice de Cambio 16 y Diario 16, Manuel Martín Ferrán y Pedro Muñoz, que era el director del diario Castilla Valladolid.
Entonces, para que veas, Guillermo, que esta película ya en su día tenía, no es algo nuevo, ¿no? Bueno, y en relación, por ya no enrollarme más con estas cosas, en relación a lo que comentaba Lucía, porque realmente nos tenemos que remontar un poquito al siglo XIX, ¿no? Para hablar de ese sensacionalismo que empieza a afectar a la práctica periodística. ¿Por qué? Porque algunos diarios son los que van a abrir sus páginas, bueno, pues, a esas cuestiones con una aproximación a la realidad relativamente polémica. ¿Qué es lo que les posibilita? Bueno, pues les posibilita que puedan lanzar un mayor número de tiradas, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Hacia la explotación periodística del suceso criminal, ¿no? Esto se encadena con la lucha de audiencias, con las masas, y lo que ocupa un lugar preeminente, desde luego, es la crónica de sucesos, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente? Pues que la crónica termina diseñándose, esa crónica de sucesos termina diseñándose o termina yéndose hacia la senda del amarillismo, ¿no? La década del amarillismo, que esto va a surgir además en el siglo XIX en cabeceras como las de New York Sun en Estados Unidos o el New York Herald, ¿no? Y esa denominación de amarillismo, que aunque luego hablaremos un poco más también de esto, ¿de dónde viene? Bueno, pues es del color amarillo del protagonista de una de las tiras, se llamaba Yellow Kid, que salía en un periódico, en el Journal, a finales del siglo XIX. Y es el director del periódico Hearst el que va a tener ese gran éxito en su empeño, y es al que se le considera uno de los innovadores de este tipo de periodismo, ¿no? Padre del sensacionalismo de la prensa amarilla. Es alguien además que tiene en torno a 26 diarios hacia 1930, ¿no? En torno también a 15, 20 revistas, estaciones de radio, ¿no? Consigue que su cadena informativa, bueno, pues se convierta en la más poderosa de Estados Unidos. Y yo creo que el planteamiento de sobre todo del Morning Post, ¿no? Porque por los clips que hemos hablado que ibas a poner, Lucía, bueno, pues veremos sobre todo cómo, hacia dónde vamos, porque lo que nos gusta es vender esos sucesos, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Además, por cierto, y esto sobre todo para mis alumnos de este año que les tocan las dos películas en el examen, que sepáis que William Randolph Hearst es quien dio lugar al personaje de Ciudadano Kane, que también nos entra en el examen, como digo. Y si queréis saber un poco más de la historia de Hearst y también de Mankiewicz cuando le hizo el guión, podéis ver Mank de Fincher de 2020. Pero ya está. Y otra pequeña cosa antes de comenzar, que por cierto Rosalind Russell vio que en el guión, que era magnífico, sus aportaciones eran muy pequeñas, los diálogos que mantenía con Cary Grant simplemente era dar réplicas y no tenía mucho recorrido. Entonces contrató a un guionista personal que le iba rehaciendo por las noches los diálogos del día siguiente, y llegaba a Howard Hawks y le decía: mire, yo creo que incorporando estas frases podría quedar mejor. Y a Howard Hawks le encantaba, decía: pero qué talento tiene esta mujer para improvisar nuevos diálogos. Y en realidad es que tenía contratado a un guionista, que no sé quién era, pero que por la noche le hacía el trabajo para que al día siguiente ella resultara extraordinaria y que estuviera a la altura de Cary Grant. Vamos a empezar con el primer clip, si os parece bien. Además, esto nos va a dar pie a hablar sobre el conflicto de intereses, a muchos puntos sobre dilemas éticos dentro de la prensa que vamos a ver. Bueno, pues uno de ellos es el conflicto de intereses. Mirad lo poco que le importa a Walter Burns, al director del periódico, cambiar de ideario político, es decir, de línea editorial, con tal de conseguir sus objetivos políticos. Estoy ocupado. Hola, Hildy. Hola, Duffy. Lárgate, estoy ocupado. Oye, Walter, tienes que saber que el gobernador no ha firmado ese documento. ¿Qué? Y si mañana ahorcan a Williams, nos deja a todos en ridículo. ¿Qué podemos hacer? Ponme con el gobernador. No puedo. ¿Por qué no? No puedo, se ha ido de pesca. ¿Cuántos sitios hay donde puede ir a pescar? Pues por lo menos 2, el Atlántico y el Pacífico. Bueno, eso simplifica las cosas, Sí, ¿no? sí. Llámale por teléfono. ¿Y qué le digo? Calla, Duffy. Está pensando. Dile que si accede a nuestra petición sobre Williams, le ayudaremos en las elecciones. ¿Eh? Dile que el Morning Post le apoyará con todas sus fuerzas. No puedes hacer ¿Por qué eso. no? Porque hace más de 20 años que somos un periódico demócrata. Está bien, en cuanto consigamos lo que queremos, volveremos a ser demócratas. Oh, En Walter. marcha. Y no olvides que el Morning Post espera que cada empleado cumpla con Sí, su está deber. bien, está bien. Uy, puedes irte. Ok, jefe.
Bien, veo que sigues como siempre. Sí, es la primera vez que engaño a un gobernador. ¿Qué es lo que quieres? ¿Te molestaría que me sentara? Siempre he tenido una silla dispuesta para ti. Ven aquí. Yo abandoné esa silla hace mucho tiempo, Walter. Lo romántico, por lo menos la tensión, para darle un poco más de gracia con respecto a una historia netamente periodística que, por cierto, Guillermo, yo comparto contigo, la primera versión se hace muy larga porque como falta esa tensión entre ellos y la historia, el matrimonio es que no tiene no tiene tanto enganche como esta, pero es verdad que la historia es buena. Y contigo me quedo, Guillermo, porque es interesante también ver eso, como al ser una empresa privada, en realidad pues en este caso un periódico, pero también puede ser una radio, una televisión, lo que sea, pero en este caso el periódico, cómo en realidad busca su beneficio propio y también no le importa nada, ni siquiera la línea editorial con tal de mantener, bueno, pues eso, el poder, ¿no? Sobre todo es una cuestión de poder. ¿Sí? Sí, a ver, yo creo que a mí me choca, antes de empezar con este trozo, me choca el anuncio que hace la película al principio, ¿no? Dice esta historia está basada en los días negros, lo llama del periodismo, en los cuales, pero hoy en día esto ya no se da, y está como justificando un poquito que las animaladas que vamos a ver en el personaje de Cary Grant y todas las cosas tremendas que se hacen, ¿no? Que no es que rocen la ilegalidad, es que entran de lleno en ella, ¿no? La rozan y entran de lleno. Habría que recordar un poco que ese pasado del que hablan es 5 años antes, es decir, era un pasado, lo vimos, no recuerdo qué película de Cine Club vimos esto, ahora no me acuerdo, en el cual pues tú, por ejemplo, podías sacar fotos a la gente dentro de sus casas, te colabas en las casas, hacías fotos y salían publicadas, o por ejemplo, podías entrar en casa de alguien, robar una foto de un álbum familiar y publicarlo, es decir, eso se podía hacer, y eso se hablan de estos días negros. Digo esto como antesala a que todo esto que estamos viendo de que él cambia de principios, un poco lo de los hermanos más, si no te gustan estos tengo otros, es para ver, digamos, el cinismo absoluto de este personaje, de la prensa, de esos días negros, que algo de eso queda, porque esos días negros, algo de esas negruras todavía quedaban todavía más, incluso yo creo en esta época, y todavía hoy en día quedan muchas negruras en ese sentido. De hecho, yo creo que se van corrigiendo y continuamente. Y desde mi punto de vista yo creo que se necesitaría urgentemente, y esto ya es un tema, una opinión personal, una revisión de los privilegios de la prensa. Creo que habría que revisarlos. De hecho, en el tema, por ejemplo, de la prensa de corazón, creo que está al caer ya el hecho de que se tenga que revisar el sopesar ese derecho a la información con la privacidad. Pero bueno, aparte de esto, centrándonos en este personaje, yo creo que la película da un poco a entender que no sé si esto será verdad. No lo sé porque tampoco conozco la prensa, ningún directivo de la prensa actual personalmente, pero da a entender como que solo con este carácter que tiene el tan cínico, puedes ser, digamos, director de un periódico importante, o puedes llevar esa presión y esos medios de actuar y esa dinámica que te exige no tanto el ser periodista, que igual también, sino el ser periodista a este nivel, ¿no? Un nivel de un periódico que tiene que vender mucho y que tiene una responsabilidad, digamos, de venta importante. Viene a decir también como que un buen periodista, eso lo vamos a ver también en el personaje de ella, tiene que ser un buen manipulador. Yo creo que no es la única profesión en la cual se exige esa manipulación, pero sí que es verdad que al fin y al cabo se puede considerar a un buen periodista, o al menos en esta película se considera un periodista, creo que también objetivamente se considera así, a un periodista que sepa manipular en el sentido de que sepa conmover la opinión pública. El término manipular, aunque se utiliza normalmente peyorativamente, yo también lo utilizo peyorativamente, y aquí también yo lo utilizaría peyorativamente, pero no tiene por qué utilizarse así. Es decir, manipular es también hacer cambiar de opinión a una persona que está, digamos, que está equivocada desde un punto de vista objetivo, y le manipulas para que entre en razón. Es decir, el intentar cambiar la opinión de una persona o de un conjunto de personas o de una población, como muchas veces hacen, se supone, los grandes periodistas, al fin y al cabo es manipular. Esa manipulación normalmente es negativa, y desde la prensa se manipula muy negativamente también, o se puede manipular muy negativamente bien. Pero sí que es verdad que yo, al igual que un abogado también es un manipulador, o un publicista es sumamente un manipulador,
el periodista o el buen periodista, creo que muchas de las virtudes que se le achacan a un buen periodista, entre ellas esto de cambiar, esto que acabamos de ver en esta escena con Cary Grant, podría ser también que es un gran manipulador. Es decir, cuanto más manipulador es alguien, mejor periodista es. Al menos en esta película se da a entender. Así como, insisto, como en otras profesiones, no es la única. Sí, evidentemente está hiperbolizado porque es en un contexto en el que se supone que eso ya ha pasado, pero es verdad que parte del periodismo, por lo menos el que, como ayer comentábamos Guillermo y yo, ¿no? El que está muy relacionado con la información política, más que en otros ámbitos, ¿no? Es casi el de no sé si manipular, pero sí persuadir, ¿no? Que persuadir es como exactamente lo mismo, intentar hacer atractivo algo para llevar hacia tu terreno, ¿no? Y es verdad que es uno de los pecados capitales de la prensa y en esta película sale palmariamente. Mónica, tu turno. Claro. Bueno, a mí también me llama mucho la atención la frase inicial de la película, ¿no? Lo tenía por aquí apuntado. Esta historia se desarrolla en la época oscura del periodismo, cuando un reportero a la caza de la noticia era capaz de hasta justificar un asesinato. Es verdad que llama la atención, ¿no? Aquí hay que partir de una base. Nosotros a lo mejor, bueno, yo sé que aquí hay mucha gente de Latinoamérica en esta sesión. Nosotros en España el concepto de esos periódicos a lo mejor tan identificados con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano no lo tenemos, ¿no? Es cierto que, bueno, pues diarios cabeceras como el ABC identificamos perfectamente que es un diario monárquico. Podemos orientar, o sea, podemos saber qué orientación tiene cada periódico, pero no de esta manera tan clara como en Estados Unidos sobre ese posicionamiento a favor de los demócratas o de los republicanos, ¿no? Yo creo que en la película, y aquí se ve desde el principio, hay una confluencia, hay una crítica al periodismo y hay una crítica a los políticos que no tienen escrúpulos para obtener lo que sea a través de un puñado de votos, ¿no? Esto parte de esa noticia por la que están intentando por la que han escrito ellos, ¿no? El Morning Post es partidario de que no se le condene a muerte, ¿no? Como el gobernador no firma el papel, bueno, pues ellos quieren a toda costa. ¿Por qué? Porque la historia que ellos han vendido es que ese señor es inocente y no se le puede condenar a muerte, ¿no? Entonces, el hecho de que no se le conceda el indulto, lo que provocaría es que sus ventas bajasen, ¿no? Entonces, bueno, están dispuestos a hacerse, ¿no? En ese sentido, republicanos, ¿no? Y claro, aquí entramos también, bueno, pues en ese papel de ese cuarto poder, ¿no? Realmente la prensa pueden convertirse estos periodistas en esos representantes que consiguen poner freno a los desmanes de los políticos, a que pueden conformar de una mejor manera la opinión pública. Yo creo que se juega un poco con esa dualidad en la película, ¿no? Porque va de un lado a otro. O sea, hay momentos en los que en la película tú piensas, bueno, la prensa o este reflejo de la prensa es lo peor. Hay momentos en los que piensas, bueno, ellos están luchando por una causa justa, ¿no? Un tema además que es muy habitual en Estados Unidos en la filmografía, que es la pena de muerte, ¿no? Que es algo que nosotros aquí no tratamos o no vemos. Entonces, y es algo con lo que se juega mucho. Entonces, bueno, para mí es que tiene está muy desdoblada, ¿no? La película en muchos sentidos, no solo por esos planteamientos, sino también pues porque unas veces es cómica, otras veces es patética. O sea, hay cuestiones patéticas, ¿no? En realidad ellos luchan por... A ver, el público es obvio que empatiza con ellos porque están defendiendo una causa justa. En realidad ellos no quieren que haya una ejecución. El problema es que quizá el objetivo final no sea el que no haya una ejecución, sino los beneficios que obtienen ellos o los réditos políticos o lo que sea, ¿no? Que deviene de esto. Entonces, por eso tienes toda la razón, tiene muchas lecturas esta película, pero maneja unos términos y unos dilemas éticos de primera magnitud. Lo que pasa que eso, que lo pone en ese tono cómico que parece que es
incluso gracioso, pero como dices, hay momentos patéticos porque realmente es una película que oscila entre una altitud incluso moral y de pronto baja mucho a los infiernos a ver cómo están preparando una ejecución, a ver pues, el personaje de Molly, como luego vamos a ver, ¿no? Es bastante profundo. Sí. Sí, perdona Lucía, que como veo que se ha desatado una serie de comentarios en relación a lo de las cabeceras de los periódicos. A ver, yo lo que quiero decir es que el Morning Post, como puede ser el Morning Post, que es el de la película, pero como puede ser el Washington Post, puede ser el New York Times, pueden sacar una portada diciendo vota mañana por Joe Biden. Ni El País, ni el ABC, ni La Razón, ni El Mundo, ni El Debate, ni todos los periódicos que hay ahora sacarán, por lo menos de momento, una portada diciendo vota mañana a Pedro Sánchez, vota mañana a Feijóo. Eso es a lo que me refiero, ¿eh? Exacto, y entre otras cosas también porque en España los medios de comunicación están sufragados en parte, o sea, por todos los partidos políticos, o sea, les pagan, por eso hacen publicidad de todos los partidos, no es, Claro. es decir, que no es lo mismo, es que aquí también tienen como una especie de compromiso con todos los partidos, pero bueno, el tiempo, o sea, tampoco lo dudo, que seguramente acabemos así, pero de momento ahí no hemos llegado. Vamos a poner un clip acerca de, bueno, vamos a ver cómo es la vocación en realidad de Hildy, porque es una idea que a lo largo de toda la trama insisten mucho, ¿no? Que Hildy es una verdadera periodista, que no va a dejar el periodismo, que para nada va a poder vivir prescindiendo de su carrera. Y vamos a conocer un poco a su prometido y el modo en que se relaciona también con su exmarido. Y se lleva usted algo más, bro, sí. Se lleva usted una gran periodista. Deja las flores, Walter. Una de las mejores que conozco. Siento que te vayas, Hildy. Lo siento de veras. Me gustaría creer que lo dices en serio. Lo digo en serio. Y si alguna vez quieres volver al periodismo, ya sabes. No volveré. Pero si a pesar de todo alguna vez lo hiciera, solo hay un hombre para el que yo trabajaría. Te mataría si te fueras a trabajar con otro. ¿Lo has oído, Bros? Me está amenazando. Debe ser una bonita profesión. Hildy, ¿estás de verdad segura? Bros, ¿qué quieres decir? Pues quiero decir que si no tienes ninguna duda de cualquier cosa. Puede que no sea tan difícil. ¿Qué quieres decir, Hildy? ¿No se podría conseguir que antes le reconociera un especialista? Sí, ya lo va a hacer un tal Engelhofer. Y dirá lo mismo que los demás. Pues si lo hace así... ¿Qué se te ocurre a ti, Hildy? Primero, hacerle una entrevista a Earl Williams y publicar la declaración de Engelhofer justamente al lado, ya sabes, a doble columna. Y en los titulares... Psiquiatra dice que está sano. La entrevista demuestra que está loco. Hildy, tú podrías hacerlo. Podrías salvar la vida a ese pobre hombre. no. Sí, no, claro, no. Había olvidado que te vas. Sí. ¿Cuánto se tardaría en la entrevista? Pues 1 hora para hacerla y otra más o menos para escribir. Hildy, podríamos tomar el tren de las 6. Es la vida de un hombre. No, Bros. Si quieres salvar a Earl Williams, haz tú la entrevista. Eres un buen periodista. No, Hildy, tú sabes que yo no lo haría bien. Ella está diciendo que se quiere alejar por todos los medios del periodismo, pero no duda en ya crear la campaña periodística para crear, pues eso, el artículo, la entrevista, tengo que hacerlo. Y ahora no lo hemos cortado porque, de hecho, he fusionado 2 clips porque era muy larga la conversación, pero ella accede a realizar el reportaje, la entrevista a él, siempre y cuando el futuro marido le haga un seguro de $10.000 a su ex marido para que así tengan, pues por la comisión se queda con $1.000 que les viene fenomenal ahora que se van a casar, ¿no? Pero si os dais cuenta, en realidad tiene mucho de... además del protagonismo de ella, que me parece muy interesante, pero tiene mucho de vocación, mucho de saber por dónde va. Es cierto que él le está manipulando, porque él es un manipulador nato, pero sí que ella demuestra una enorme vocación. Guillermo, me voy contigo otra vez. Se te oye porque a veces cuando lo tienes... Ahora ya. Ahora, ¿no? Sí. A ver, sí, efectivamente yo creo que ella es totalmente vocacional. Yo creo que más que vocacional es totalmente pasional, ¿no? Con este empleo de periodista, porque en cuanto oye un poquito algo referente, algo que se puede hacer, o enseguida tiene... Yo creo que esencialmente es creativa, es una mujer creativa, y una mujer creativa en cualquier ámbito sería interesante y podría desarrollar, bueno, una mujer o un hombre, vamos, creativos. Ella tiene el don de la creatividad y entonces
relaciona enseguida, o sea, escucha una cosa y ya se le va la idea hacia cómo podría hacer ese planteamiento periodístico, que al final es el más acertado y eso es una joya tenerlo en una cabeza. Bueno, tenerlo casi en cualquier trabajo, ¿no? Una persona así, tipo ella. Yo creo que ella también sería muy buena publicista, por ejemplo, o sería muy buena abogada, probablemente. De hecho, ella ejerce de psicóloga y de abogada cuando va a visitar al reo, siguiendo la prohibición, ¿no? Y esto me hace, yo creo que, entrando un poquito en el personaje de ella, que yo creo que este clip se centra precisamente en ella, diría un poco lo que hemos dicho antes, es decir, ella es una gran periodista, se la considera por todos sus compañeros una gran periodista porque es una gran manipuladora. Ella sí es una gran manipuladora. El artículo que llegan a leer de ella sus compañeros es un artículo muy bien escrito, pero que está totalmente va tendente a la manipulación del que lo lea, ¿no? Ella da una definición al principio de la película, no sé si justo antes de esta conversación, que estamos viendo el clip, muy arrastrada de lo que es un periodista. Viene a decir que es curiosear por ahí e importunar a la gente para que otra gente aburrida sepa lo que pasa por ahí. Y es verdad que es una definición totalmente arrastrada de lo que puede ser el periodismo, pero no deja de ser menos cierta. Es decir, el periodista es un tío o una tía, curioso, que va por ahí, entre comillas, molestando a la gente, o no sé si molestando, pero al menos importunando o interviniendo en la vida de los demás para sacarles unos hechos que pueden interesar a otra población que quiere estar informada. Es una manera de verlo, pero una manera real de verlo, ¿no? Esto insisto, estando escrito por Ben Hedges, que él era periodista, pues no deja de ver cómo él veía también la parte negativa, ¿no? de esa profesión, y que aquí se explota muchísimo, porque decía antes Mónica lo de que ellos al fin y al cabo desenmascaran a los políticos y demás, pero no hay que olvidar que ellos desenmascaran a los políticos casi de casualidad. Es decir, si además de vender pueden desenmascarar a los políticos, muy bien, pero no creo que incluso es un poco lo que decía Lucía, el hecho de que defiendan la abolición o que no defiendan la pena de muerte, casi se me antoja como algo casual que les puede venir bien en ese momento, ¿no? Tampoco les veo muy identificados con ese ideal. Pero bueno. En el foro tenemos una bastante buena montada, pero vamos a seguir con pero es que si no, es que ya llevamos casi una hora y vamos a ver, este ya va a ser aún más sangrante porque este es el clip de la ética de la prensa, son casi 3 minutos, imaginaos. Bueno, vamos a ver el tipo de periodismo en el que en realidad es que no tenemos que olvidar que tener este aspecto tan ácido que tiene esta película es porque está elaborando una crítica. Si no fuera una crítica estaría edulcorado y no nos suscitaría este apasionamiento que tenemos todos y este enfado, ¿no? Está hecho aposta para que veamos los excesos, ¿vale? De una manera un poco hiperbólica como se he sostenido antes. Pero bueno, vamos a ver la diferencia entre... Yo creo, y además estoy totalmente de acuerdo con Mónica, Hildy es la protagonista, donde va a parar porque el punto de vista desde el que se mueve está articulada toda la película en torno a ella y lo que ella ve y cuáles son sus familiares, etcétera, ¿no? O familia política, etcétera. Pero veamos qué diferencia a Hildy del resto de sus compañeros. Y luego ya vamos a entrar directamente en otros 2 clips apasionantes sobre la corrupción, así que imaginaos, tenemos debate para el rato. ¿Por qué no aguantará alejada del periodismo? ¿No te fijaste cómo corrió cuando oímos a los bomberos? Bueno, pues debe ser agradable poder dejar todo esto y descansar. A mí me ofrecieron trabajo en publicidad el año pasado. Debía haber aceptado. Eso quisiera yo, un trabajo tranquilo. Con mesa y secretaria. Y no me molestaría que fuera rubia. Y bien rellenita, ¿eh? Os apuesto 10 contra 1 a que no durará 3 meses. Ella es como nosotros, si no, no estaría aquí esperando ver bailar a ese hombre. Vaya. Molly Malloy. ¿Querrías hacernos un favor? ¿Eh? Diles que se callen. Vamos, muchachos, a ver quién va. Pon el mañana por la mañana. Sois muy graciosos, ¿verdad? No estropes el juego, Molly. ¿Qué quieres? He venido
a deciros lo que opino de vosotros, de todos vosotros. No te soliviantes. Si mereciera la pena que me partiera las uñas, os marcaría la cara de arriba abajo. Oye, no te enfades. No hemos escrito cosas bonitas acerca de ti. Sí, ¿qué más quieres? Ya os habéis burlado bastante de mí, canallas. Nunca dije que estaba enamorada de Earl Williams y que me casaría con él al pie del patíbulo. Eso os lo habéis inventado. Y también lo de que yo era la compañera de su alma gemela. Y es así, ¿no? Sí, no has dejado de rondar a ese hombre desde que le condenaron a muerte. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que tú eres su novia. He visto al señor Williams una sola vez en mi vida. ¿Cuántas? 2. Iba caminando bajo la lluvia sin sombrero ni chaqueta, como un perro enfermo, el día antes del tiroteo. Dame 2. Me acerqué a él como lo hubiera hecho cualquier ser humano. 2. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que le habían despedido después de haber trabajado 14 años en la misma empresa. ¿Quién pone? Yo subo 20. Y le llevé a mi casa porque me dio mucha pena. Graba eso en un libro. Escuchadme, por favor. Os digo que estuvo ahí sentado, hablándome toda la noche. Ni siquiera me puso las manos encima. Y por la mañana, muy temprano, se fue y no volví a verle hasta el día en que se celebró el juicio. Sí, atestigué a su favor. Vaya un testigo. Por eso vosotros me atacáis, porque Earl Williams me trató decentemente y no como a un animal, y así lo dije. En paz, estamos ocupados. ¿Por qué no vas a ver a tu amigo? Eso. No estará allí mucho tiempo. Hasta mañana a las 7. Ojalá os cayera un rayo encima y acabara con todos vosotros. No. Están preparando un bonito collar para tu amigo. Os odio. ¡Os odio! Un pobre hombre que jamás ha hecho daño a nadie. Él está a las puertas de la muerte y vosotros gastando bromas a costa suya. Ya está bien, Molly. ¡A mí no me toques! Vamos, Molly, ven conmigo. No son seres humanos. Lo sé, los conozco muy bien. No han hecho más que mentir. Diferencial entre Hildy y los demás. Si quieres empezamos ahora contigo, Mónica. Es decir, Hildy sabe hasta qué punto es inhumano y por eso su decisión de alejarse de ello. Lo que pasa es que a ella le gusta el periodismo, lo que no le gusta es ese, como decía Guillermo, ¿no? Ese periodismo arrastrado y absolutamente carente de ética. Claro, es un poco lo que hablábamos antes. Bueno, al principio del clip es verdad que ellos están hablando de la garra como periodista que tiene Hildy, ¿no? Ha sonado una sirena y enseguida ella había ido a la ventana, ¿no? Entonces, en la primera parte del clip, o sea, alaban esa figura, ¿no? Y luego, cuando entra en escena Molly, aquí aparece quizás lo dramático de la situación, ¿no? Porque al final, bueno, pues el perfil que nos dan de estos periodistas que están esperando cualquier resolución, lo mismo del sheriff, que cualquier noticia que venga del gobernador o del alcalde, bueno, pues es la de unos tipos que podemos calificar casi como de inmundos, ¿no? Porque están ahí con su partida de cartas, criticando. Y, claro, lo tremendo es la aparición de ella, ¿no? Ella que, bueno, es una prostituta que le ha recogido un día en su casa al condenado. Entonces, esto es una lucha, ¿no? Esta lucha que ella mantiene con ellos de, os habéis inventado historias, o sea, esto sí que es el periodismo carroñero, realmente. Esto es sacar las historias más crudas, ¿no? Entonces, al final, ella, Hildy, bueno, pues tiene esa misericordia hacia ella y bueno, pues la saca con cariño, ¿no? Todo esto además, claro, todo esto tiene un trasfondo político, esta película, porque ya hemos mencionado alguna cosa, ¿no? A él le acusan de, bueno, pues próximo a ser bolchevique, próximo a ser comunista. El policía al que ha disparado es un policía negro. Otro de los motivos de conflictos raciales para que en esos momentos, bueno, pues los votos a todo esto es que hay elecciones para alcalde a la semana siguiente. El sheriff depende del alcalde porque ese es el sistema que hay. Entonces, todo esto se junta en esta, ¿no? Realmente son estos periodistas, entre comillas, que vemos aquí, bueno, pues los que están escribiendo para vamos a apoyar para que le ahorquen, vamos a apoyar para que no le ahorquen, ¿no? Y además, bueno, pues con la imagen de cómo están preparando el patíbulo. Sí, totalmente. Guillermo.
Te toca. Sobre la ética de la prensa, además, algo que cuando estábamos hablando, que se me olvidó, esa expresión también muy famosa, ¿no? Que la verdad no te arruine un reportaje, ¿no? Que con tal de decir algo que sea un gran reportaje, que realmente que la verdad no tenga que interferir en ello, ¿no? Que es la versión, como estaba comentando, la versión mala del periodismo, y al igual que decía Mónica, ¿no? Que los hay carroñeros, y como le comentaba Diego, que está por aquí, que no todos los periodistas son iguales, ¿no? El periodismo lo hacen también los individuos, y hay periodistas y periodistas. Bueno, yo creo que claro, es que lo que pasa es que cada clip de estos que has elegido daría casi... No te oigo. ¿Ah? ¿No me oyes? Yo no. ¿Me oyes? ¿Nada? Yo sí, perfectamente. Yo sí. No os oigo ninguno. Vale, no os preocupéis, a lo mejor tengo que salir y volver a entrar. ¿Los demás me oís? ¿Sí? Vale. Bueno, no sé si quieres entrar, Lucía, o... A ver. ¿Ahora? Sí, perdonad. ¿Ahora sí? Sí, perdón. Vale. Nada, no, que decía que es que aquí lo que pasa es que cada clip de estos tiene tantísimas cosas en las que comentar que casi daría lugar a una sesión cada uno de ellos. Pero bueno, a ver, yo lo que veo en este clip de la mesa esta de los redactores, primero es que ellos hablan de su profesión como una droga, ¿no? Una droga mala, es decir, ellos casi es como que dan la impresión, también lo habla ella en cierto modo, ¿no? Como que una vez que te atrapa esa profesión o ese vínculo que tienes tan pasional con ello, ellos no parecen tan pasionales como ella, ¿no? Pero sí que parece como que tienen el gusanillo ese metido dentro y están ya... Yo creo que ellos no se quejan como que te hace ser de una manera, te hace ser quizá más insensible. Bueno, quizá en su caso desde luego que sí. No sé si entiendo que no a todo el mundo, pero... Bueno, entiendo, seguro que no a todo el mundo. Pero vamos, quiero decir que sí que ellos ven como esa droga que te insensibiliza un poco y que ellos incluso es como el alcohólico que sabe que es alcohólico, no le gusta pero necesita seguir, ¿no? Es lo que es una droga, vamos, al fin y al cabo. Yo creo que este clip, y se ve, ahondan tanto lo que ellos hacen con esta reflexión como lo que inmediatamente se ve después con la aparición de esta pobre mujer, ¿no? De Molly, la prostituta que decía Mónica. Y ese a mí me hace reflexionar también un punto muy negativo del periodismo, quizá junto con el que he dicho antes, el más negativo, por no decir que este todavía es más negativo, y es el siguiente, es decir, y entramos en ese término que yo odio, que se llama ser periodista de raza, se dice, ¿no? A mí eso me parece horrible la expresión ya en sí misma, pero aparte de manida, pero es que me parece, si yo no lo entiendo mal, y creo que no lo entiendo mal, el ser periodista de raza, ¿qué es exactamente? Es un poco... esto está aquí llevado a las últimas consecuencias, pero quiero decir, el periodista de raza se le exige, entiendo, que anteponga esa labor suya de informar, esa labor suya de hacer una crónica, lo que ha dicho antes Lucía, esa delegación que se hace por parte de la sociedad de ese derecho a la información que se cristaliza en estos individuos. Ellos, muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos, quizá la mayoría, tienen embebido, para su desgracia, desde mi punto de vista, y porque yo no los querría como amigos, los podría querer igual como informadores, pero no como amigos, es decir, estos periodistas de raza que se llaman, ¿no? Es decir, anteponer esa labor tuya a todo lo demás. Es decir, se te está quejando aquí una señora, no le hace ni puñetero caso porque lo que te interesa es informar. Se antepone la información, por ejemplo, yo que sé, que estés a lo mejor viendo, es lo típico que se ha comentado muchas veces, hay una niña ahogándose en un río y prefiero fotografiarla, socorrerla en pos del derecho a la información. Eso es el periodista de raza, entiendo yo, ¿no? ¿Qué es el periodista de raza? esa anteposición. Yo creo que en este clip se ve algo que es, entiendo que no, insisto, tampoco me gusta generalizar porque sería muy injusto, ¿no? Pero sí que es verdad que forma parte de esa profesión, que es el hecho de un poco lo que pasa aquí. Es decir, la han sacado ya todo lo que querían de ella, de esta chica de la escena, la han sacado, lo han tergiversado como ellos querían hacerlo, no han contado lo que ella les ha contado, sino lo que a ellos les interesaba, o adornado de tal manera que les interesaba, cuando ya, digamos, ella les ha servido, más que de fuente de información, les ha servido de inspiración para crear su historia. Ella les ha servido un poquito la base de la información y a partir de ahí ya crean su relato. Lo crean de tal momento que le llega a decir uno de ellos, todo el mundo sabe que eres su novia.
Es decir, todo el mundo sabe que soy su novia porque vosotros habéis dicho que sois su novia. No es que todo el mundo lo sepa, es que vosotros habéis hecho que todo el mundo lo sepa. O sea, vosotros habéis creado esa información. Y cuando ella les quiere contar la verdad no le hacen caso. Intuyo, y retrotrayendo un poco hacia atrás, que cuando Rosalind Russell está entrevistando al reo y le está diciendo que aquello que decía Mónica, ¿no? de que las armas están hechas para usarse, no sé qué, que le está buscando esa motivación, y estaba tan comprensiva y tan pendiente de él y le ayudaba tanto, era en cuanto le estaba dando la información. Me imagino que el reo, cuando vuelva otra vez, y una vez que han hecho la noticia, le volverá a no hacer caso. Es decir, son sumamente condescendientes y sumamente interesados cuando necesitan algo, y, digamos, son bastante ninguneantes o despreciativos cuando lo necesitan. Acerca de la corruptela en otros poderes que también, obviamente, están íntimamente relacionados con el periodismo, pero que no son corruptos precisamente por estar con periodistas, sino que per se ya tienen ellos su propia corruptela, ¿vale? Vamos a ver, vemos seguidos dos clips y luego ya os cedo la palabra. Traigo los pases para la ejecución. ¿Por qué no ahorcáis a ese hombre? Oye, ¿por qué no ahorcáis a ese hombre a las 5 en lugar de a las 7? Así podría salir en la primera edición. Eso no estaría bien. No puedo despertar a un hombre solo para complacer a la prensa. Pero sí puedes aplazar la ejecución para que se efectúe 3 días antes de las elecciones. Y presentarte como defensor de la ley y el orden. Os aseguro, muchachos, que yo no he tenido nada que ver con esos aplazamientos. ¿Sí? ¿Y no habrá otro aplazamiento esta noche? ¿Y si Engelhofer dice que Williams está loco? No puede hacer eso porque no lo está. Está tan cuerdo como yo. Más. Un poco de seriedad. Se trata de una ejecución. Se hará todo según la ley. A las 7 de la mañana, ni un minuto antes. Después de todo, somos seres humanos, ¿no es así? Pinky, ya verás cuando me pidas un favor. Te ruego que no me llames Pinky. ¿Por qué no? Porque tengo un nombre que es Pete T. Harwell. ¿Qué significa la T? Tere. Te aseguro que soy inocente. Yo no he hecho nada. Jamás he robado un reloj en ya mi vida. Ya lo sé, Bros, ya sé que no. May, suéltale ya. Lo siento, Hildy. Le acusaron de robar un reloj y se lo encontramos Ay, encima. Vamos, yo nunca he Mike, robado. Por favor, Bros. ¿Quién le ha acusado? Luis, el Lo mayor sé, granuja pero de la no puedo ciudad. hacer nada, Hildy. No me vengas con esas, le vas a dejar salir, ¿no? Yo nunca he robado. Por favor. Está bien, Mike. Creo que debes leer mañana el... Présteme atención. Es que esos periodistas no me dejaban en paz. Mire, querían que ahorcara a Williams a una hora conveniente para ellos. Hola, Ern. Esos periodistas, si supieran lo que me molestaron a mí en Chicago. No puedo creerlo. Siempre acosándome. Sí, Son a mí unos también. pesados. Naturalmente les he prometido hacer una declaración cuando haya terminado. No le molestará, ¿verdad? Bueno, es un poco irregular. Todas las declaraciones oficiales las debo ¿No hacer cree yo. que podríamos celebrar una especie de conferencia de prensa? Yo hablaría del aspecto psicológico del caso y usted de cómo se efectúa una detención en un Y que ser nos humano. hagan unas fotos a los dos juntos. Sí, dándonos la mano. ¿Qué le Magnífica parece? idea. Claro que yo no soy muy fotogénico. Eso no importa, la publicidad es lo principal. Estoy terriblemente cansado. No podría volver al calabozo. Oh, no me acordaba que estaba usted aquí. No, tenemos que hacerle algunas preguntas. Sheriff, ¿tiene la bondad de apagar las luces? Enseguida, doctor. Le haremos un examen meticuloso de sus reflejos. Lamento causarle tantas molestias. Vamos a ver, Williams. Usted sabe, naturalmente, que le van a ejecutar. ¿Se siente usted responsable de...? Por Siento haberme favor, retrasado. présteme atención. Como veis, no solamente son los periodistas, obviamente ellos le dicen que ejecuten a una hora distinta al reo para que les venga mejor para la primera plana de la primera edición, pero luego nos damos cuenta de que también todo tiene que ver con que la ejecución, o por lo menos la sentencia, que seguramente todo está manipulado, tiene que ver también con el aparecer o aparentar ser pues vigilante de la seguridad y de todo, ¿no? Y luego lo que a mí me ofende profundamente es que este médico, un médico que se supone que está ahí para atestiguar que tiene algún tipo de problema psicológico, que de hecho eso puede ser un atenuante, ¿no? Para que no le ejecuten, y sin embargo dice, uy, perdona, es que de verdad, uy, si no me he dado cuenta ni que estabas aquí, o sea, perdóname. O sea, es que es como ya una indolencia y una falta de humanidad que resultan no solo chocantes, sino que además, pues por eso yo creo que está relacionado el malestar que a veces genera Luna Nueva, yo creo que es con esto, ¿no? Con esa, no sé, con ese subtexto terrible que acaba percibiéndose de la película. Mónica, empiezo contigo. Para que hables acerca de la corrupción Claro, en ambos clips. Es que al final lo que nos viene a decir esto es que los culpables y los responsables de
todo lo que ha sucedido, al margen de lo mal que pinten a la prensa, de esa crítica que haya al periodismo, aquí los principales malosos de la película son las fuerzas vivas, o sea, es el alcalde, es el sheriff y es el reputado psiquiatra que, bueno, al final lo que le conduce es a un extravagante examen médico que en el final de este clip, bueno, él se escapa, ¿no? ¿Por qué? Porque le dice al sheriff que le dé una pistola para hacer una reconstrucción de los hechos, ¿no? Entonces, claro, al final son todos ellos los que están entrando en este juego, ¿no? Todo lo que se menciona al principio de el retraso de los 3 días en la sentencia, en la condena en firme, claro, todo esto viene porque se sobreentiende de la película que el gobernador y el alcalde no son del mismo partido. Se sobreentiende que el gobernador es republicano y el alcalde es demócrata, ¿no? Por la tensión que tienen entre ellos, ¿no? Esto encaja también en el planteamiento de la estructura de poder en Estados Unidos, que en cada estado, bueno, pues hay un gobernador y realmente el peso de la decisión del gobernador prevalece sobre la del alcalde, pero la del alcalde es muy fuerte porque precisamente al sheriff le elige el alcalde, porque del alcalde depende la policía y es otra de las jugadas con las que se está entre medias a lo largo de toda la película, ¿no? Porque le amenaza muchas veces con que vas a venir conmigo, te voy a presentar, no te voy a presentar a las elecciones son en 3 días, ¿no? Al final aquí lo que se ve es que hay prevaricación por todos lados, ¿no? Parece que al final, bueno, los que quedan ahí como más etéreos es el gobernador, que nunca aparece porque siempre está pescando, pero la persona intermedia con el gobernador es realmente el director del periódico, porque es el que más insiste. Luego nos aparecerá un personaje por ahí donde también hay un intento de soborno y de prevaricación, además muy fuerte. Eso es claro, o sea, eso es clarísimo con todas las ofertas que se le hacen, ¿no? Entonces, es otra parte de la película donde está muy a las claras demostrado esto, ¿no? ¿Hasta qué punto es verdad? Bueno, pues aquí ya entraríamos también en otra polémica, ¿no? ¿Esa corrupción existía en ese momento? Pues probablemente sí. Estamos en una época en la que, bueno, no había tanto control. Es verdad, además, que desde el mundo de la prensa sí que hay un intervencionismo muy grande por parte del Estado en Estados Unidos y muy especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Que luego es lo que todo degenerará terminará pues con ese estudio de la teoría de la responsabilidad social de Hutchinson, todo esto, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay algo, ¿no? Y es verdad que hay un intervencionismo por parte de las fuerzas políticas. Guillermo, sobre la corruptela, para que también así podamos difuminar un poco ¿sabes? Que son execrables pues las prácticas periodísticas, así un poco generalizado. Bueno, yo no sé si los puedo librar mucho, pero por lo que voy a decir, es decir, aquí se quejan de que no se puede adelantar la ejecución para beneficiar a la prensa, pero sí se puede retrasar la ejecución, como así parece que es, para beneficiar a los poderes políticos. Pero vamos a ver, lo que quiere la prensa no es, o sea, es decir, la prensa lo que está denunciando no es que no es la corrupción, está diciendo que porque yo no también, o sea, porque no es también usted corrupto conmigo. O sea, no está defendiendo aquí que, o sea, no le parece mal que se retrase el otro, le parece, o sea, es decir, al fin y al cabo son grupos de poder. La prensa es un grupo de poder y los políticos son un grupo de poder. Lo que se queja la prensa en este clip, no digo en general, en este clip lo que se queja la prensa es de que por qué se puede, digamos, distorsionar la ley o delinquir directamente en favor de un político y no se puede delinquir en favor de ellos. Es lo que plantean. No se plantean que no se delinca.
se plantea que porque si delinques por este, también delinque por mí. Es lo que le está diciendo con lo cual no quedan tampoco bien parados en este clip. Yo creo que tanto los unos como los otros, bueno, y vuelvo un poquito al tema de la manipulación. Yo creo que las profesiones quizá más manipuladoras, voy a explicarlo mejor, no más manipuladoras per se, con más posibilidades de poder manipular, o que en esencia pueden hacerlo, digamos, con un altavoz más grande, serían, aparte de los publicistas, que son manipuladores ya en esencia, por definición, serían los políticos y los periodistas. Es decir, el político en esencia manipula, y el periodista, como hemos visto, en esencia también tiende a manipular. Entonces, y además no hay que olvidar que el periodismo, para bien o para mal, la esencia de casi todo el periodismo, al menos el periodismo más importante, es la política. Es decir, porque la política, al fin y al cabo, es lo que nos afecta a todos y es lo que nos interesa a todos y es de lo que depende todo lo demás que hacemos, probablemente, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que, por suerte o por desgracia, creo que más bien por desgracia, estén tan relacionados los unos y los otros. Es lo que decía un poco antes Mónica, de que los periódicos de los Estados Unidos sean, digamos, quizá más radicales, ¿no?, a la hora de defender o más directos, o más, bueno, lo que ella explicaba, pero hay que decir que yo no sé, creo que lo que voy a decir no es la causa de por qué aquí no es, pero lo hablaba yo con Lucía ayer también y me parece escandaloso. Creo que en Estados Unidos, si me corregís, creo que no, pero me voy a confundir, los poderes públicos no pagan a los periódicos, sospechoso. Esta relación existe así. Además, creo que estas dos profesiones, además, que es lo que, digamos, las hace igual, la retuerce un poquito más, las hace igual más repelentes, con respecto a la publicidad. La publicidad es lo que es y te lo dice. Tanto el político como el periodista lo que suele hacer es también tergiversar, pero encima te das lecciones de moralidad. Es decir, el político te dice que lo hace por el bien común de los ciudadanos, y el periodista te dice que lo hace por el bien común también de informar a la gente, cuando en realidad muchas veces lo que están haciendo es por el bien propio. Es decir, encima de que te están tomando el pelo o que te están manipulando, se pone la bandera de que lo están haciendo por una causa, en el caso de los políticos, mucho más claro que en el caso de los periodistas, pero en el caso de los periodistas también, lo veíamos en esta película. Parece como que, no, al final lo estamos haciendo porque, lo dice Cary Grant al final, ¿no?, en la escena, para convencerla a ella. Todo esto lo vas a hacer para sacar de la política a estos señores corruptos. En realidad no lo está haciendo por eso, en realidad lo está haciendo porque quiere que ella se quede y porque quiere que el periódico venda más ejemplares. Y esto es una cristalización de eso. Y luego, al final del primer clip hay una cosa que a mí me parece atroz también, que es cuando ella le dice al carcelero que suelte a su novio de la cárcel, que parece ser que al final lo consigue, porque luego vemos al novio por ahí suelto. Es decir, ¿por qué ese señor sale de la cárcel? Por la connivencia increíble, impresentable desde mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Esto por qué es? ¿A cambio de qué? A cambio de que te saquen allí. Es muy turbio todo. A mí me parece realmente turbio. Ya para terminar con este clip, con el segundo clip que habías puesto, que es el del psiquiatra, ¿no? Fijaros que el psiquiatra no es un poder público, ya no es el policía, ni es el juez, ni es el gobernador, es un señor que está contratado, digamos, a no ser que sea un forense, que es otra, pero vamos, quiere decir que puede ser un profesional que está haciendo puntualmente no sé si en este caso lo es, pero podría ser un profesional, un perito o algo que está haciendo una función en ese momento concreto, y sin embargo también está tocado por este mal, porque yo creo que al igual lo veríamos quizá más claro con las redes sociales hoy en día. El ego es, desde mi punto de vista, y eso es una apreciación personal, pero creo que es así, es el demonio más grande que todos tenemos dentro de nuestro. Es un auténtico demonio. Y hace hacer cosas a gente que incluso pueden ser indignas y que no te esperarías de una persona. Y ese ego todos lo tenemos y hay que controlarlo. En las redes sociales se ve continuamente, ¿no?, ese ego desaforado que tiene la gente actualmente. Pero es que yo creo que el periodismo toca y digamos que juega directamente con el ego. Es decir, a la persona más pintada, por muy importante que sea, por muy pura que sea, se le puede tentar con salir en la tele, con salir en un periódico, con que vas a hablar de esto, y lo dice este señor aquí, el psiquiatra, quiero unas fotos para que salga. Todo esto es una tentación, desde mi punto de vista, diabólica que puede torcer las voluntades más férreas. Hombre, es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero vamos, que puede torcer voluntades, y se juega con eso el periodismo tiene ese arma, tiene el arma de jugar con el ego, de poder complacer el ego de las personas. Y el ego de las personas hay veces que todavía mueve más que el dinero, yo creo. Y ese es un poder que tiene la prensa
y que sabe que lo tiene, que a veces lo ejercitará bien y que muchas veces lo ejercita mal. Y en este caso, aunque no lo ejercite, aunque él no quiera ejercitarlo, ya lo ejercita la persona que se va a relacionar con él, como este psiquiatra o forense, lo que sea, este señor, ¿no? de la escena. Muchísimas gracias, Guillermo. Creo que el gremio de bailarinas de claquet está muy agradecida porque también quieren tener pase privado para Renfe. Muchas gracias. Mónica, si quieres añadir algo. Que bueno, que yo quizás soy más ingenua y más buena en ese sentido, ¿no? Yo creo que efectivamente, voy a referirme a la clase política y a los periodistas, ¿no? Yo creo que no todos los políticos son malos, no todos los políticos son corruptos, creo que hay gente que se salva. Y en el caso de los periodistas, pues bueno, creo que también pasa un poco igual, ¿no? Es verdad que tendrán privilegios. Yo no sabía lo del pase de Renfe, pero bueno, como estoy ya casi a punto de conseguir el descuento... No sé si existe, pero que existen cosas de esas. Lo de Renfe no lo sé. Ahora mismo. Digo yo que los periodistas no tenemos pase especial. No, lo he dicho por decir algo, pero claro, que tiene muchas cosas de estas. Pero mira, es verdad, y ha escrito Diego ahí, ¿no? Que hay muchos periodistas en México que a pesar de que se les protege son asesinados porque ellos lo que intentan contar es la verdad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ¿no? También hay muchos corresponsales, no solo en la guerra de Ucrania, que es lo que estamos viendo más de cerca, porque hay muchos corresponsales en otros conflictos que se están produciendo en el mundo, ¿no? Entonces yo a lo mejor tengo esa imagen un poco más romántica, y es verdad que lo que decíais antes, desde la política, el periódico de cabecera ABC País Mundo no saca mañana votas a Pedro Sánchez, pero sí saca su publicidad, que eso es lo que les pagan los partidos políticos y lo que pagan los gobiernos centrales, los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Y así es como se mantienen, así es como se sostienen financieramente esos periódicos, esos medios de comunicación, porque eso sí que lo he vivido yo. Eso sí que lo he vivido yo en mi trabajo anterior. Entonces, es verdad que eso sucede, pero que soy tan ingenua y tan buena, Guillermo, que no creo que todo tenga ese negativismo de todos malos. No, yo no creo que sean todos malos. Yo digo que son dos profesiones en las cuales esto tiene más caldo de cultivo que otras. Es lo único que digo. No digo que todo sea así, pero que se juega con ese caldo, o sea que... Es decir, un político que tiene que ir besando niños el día antes de las elecciones, hay que tener madera para eso. Yo no valdría. Yo no podría estar besando niños el día siguiente, cagarme a los niños, porque es que me parece, cuando un político hace eso, yo lo veo como algo humillante para él. O sea, me parece que se está humillando. Entonces, el político es la persona que tiene que estar dispuesta a humillarse, y eso también es muy duro también. Pero vamos, que siempre se puede ir a peor, se lo comentaba antes a Diego, en realidad es que cualquier profesión siempre está sometida a presiones, da igual, cualquiera que es que no importa, aunque sea una red de panaderías, pues seguramente que si hay una cooperativa también tiene que estar subyugado a determinadas normas de la cooperativa. Quiero decir que siempre, pero es verdad que el nivel de influencia social, eso depende también del altavoz. Y es precisamente, ya me he saltado varios clips, porque en este se habla de el poder que tiene la prensa como... no sé si ejercitadora de los derechos para propiciar un cambio social, pero sí que es cierto que también pueden apoyar al cambio, ¿no? Como tener esa energía transformadora que bien instrumentalizada puede ser positiva. Y yo, como Mónica, prefiero también pensar que se puede instrumentalizar hacia lo positivo. Vamos a echarle un vistazo a este clip. Gracias a Dios que no se ha matado. ¿Cómo te va? No, bebé, yo no puedo más. Calma, aguanta un poco. ¿Quién hay ahí? ¿Quién es usted? ¿Y usted quién es? Es la señora Baldwin, la madre de Bros. ¿Qué hace usted? Cállese. No me callaré, está haciendo Mamá, algo malo. por favor. Llévatela de aquí. Espera un momento, Walter. Luis, llévate a esta señora por las manos. ¡No! Me llamo Luis Peluso. ¡No! ¡Ah! Ay, que no hable con nadie por el camino. ¡No puedes hacer eso! ¿Qué les digo? Que es un caso de drogas. No te preocupes, mamá, será por poco tiempo. Suéltame, Walter. ¿A dónde piensas ir? Voy con ella. Tengo que sacar a Bros de la cárcel. ¿Por qué me has metido en este lío? ¿Sacar a Bros de la cárcel? ¿Cómo puedes preocuparte por un hombre que está tranquilamente en la comisaría mientras pasa todo esto? Hildy es la guerra, no puedes abandonar. ¿Quieres bajar de las nubes? Ahí tienes el artículo. Ya puedes publicarlo en primera plana. Williams capturado por el Morning Post.
Ya tienes preparado el artículo y ahora me marcho. ¿Qué idiota eres? ¿Qué es eso de que te vas a ir? Lo que has oído. Hay 365 días en el año para casarse, pero ¿cuántas veces tienes a un asesino encerrado en un buró? Solo una en la vida, Hildy. Tienes en tus manos a toda la ciudad. Ya lo sé. Lo sabes. Tienes menos cerebro que un pez. No es un artículo lo que has hecho, es una revolución. Este es el mayor éxito periodístico desde que Livingstone encontró a Stanley. Eso es al revés. Bueno, no me interesan los detalles ahora. ¿Sabe lo que has conseguido? Eres la dueña de una ciudad que está dominada desde hace 40 años por la misma pandilla y con esto los arrojas de aquí y nos dan la oportunidad de tener un gobierno digno, honrado y eficiente. Escucha, si no fuese por tu propio interés, ¿crees que iba a estar aquí discutiendo contigo? Has hecho una cosa grande. Has ascendido a una nueva clase. ¿Qué? Pondremos en ridículo a esos politicastros y el martes nadie votará por ellos, ni sus propias esposas. Los descubriremos. Sí, acabaremos con todos. Tendremos escondida a Williams hasta mañana para que el Post pueda publicarlo todo en exclusiva. Después se lo diremos al gobernador para compartir la gloria con él. Ya entiendo. Has barrido de un golpe el ayuntamiento. Has puesto al alcalde y al sheriff de cara a la pared. Has quitado una administración para poner otra. Esto no es un artículo, Hildy, es la guerra. Y tú aún estás pensando en si vas a coger el tren de las 8, el de las 9 o el de las 10. Es que yo no lo veía así. Sigue siendo como una niña, eso es. Conseguiremos ser famosos, ¿verdad? Claro, le pondrán tu nombre a una calle de Hildy Johnson, habrá estatuas tuyas en los parques, te contratarán en el cine, en la radio, habrá una marca de cigarrillos Hildy Johnson, ya veo los anuncios. ¡Fume Hildy Johnson! Basta de ¡Fume Hildy tonterías, Johnson! Walter. Tenemos mucho trabajo. Sí, así se habla. ¿Qué vas a hacer con él? Le llevaremos a mi oficina particular. ¿Cuál es nuestro teléfono? El de ahí. ¿Cómo le vas a sacar? ¿Le verán? Irá dentro del buró, le llevaremos en el buró, oiga. No podrás hacerlo, todo está lleno de Le policías. sacaremos por la ventana, con poleas. Ay, cállate, trae aquí la máquina y empieza a escribir ese artículo. ¿Cuánto quieres que escriba? Todo lo que tengas. Oiga, póngame con Duffy. Walter, ¿puedo llamar al alcalde ave de presa? Y Mochuelo también. Y decir que Dos cosas. Uno, me da una pena atroz que a Cary Grant no se le vea parte del rostro con lo que merece la pena ver ese rostro. Dos, a nivel cinematográfico, si no digo me muero, la planificación de este plano, que además es un plano secuencia, es increíblemente complejo porque hay una coreografía, no sé si os habéis dado cuenta, en torno a la mesa van y vienen y constantemente están dando vueltas. Eso, a nivel planificación, conlleva una dificultad añadida bastante importante. Y por otro lado, el diálogo, ¿no? La manera de persuadir a Hildy, de decirle, oye, realmente puedes formar parte de ese cambio tan esperado y vas a sacar del poder a esta gente a la que puede, por cierto, llamar ave de presa, etcétera. Por cierto, hay una expresión que me encanta. Nada más llegar la futura suegra le dice, cállese. Pero ni siquiera ha abierto la boca, pero él le dice, cállese, como si tuviera poder para silenciar a todos cuantos aparecen, bueno, pues delante de él. Mónica, empezamos contigo para que hablemos de este clip y luego le damos paso. Yo no recuerdo si es en este clip, cuando está hablando aquí ahora por teléfono, cuando termina. Ya él ha vendido toda la historia, ¿no? Ya tiene todo el montaje hecho de lo que ha sucedido, de lo que va a suceder, de cómo van a coger. Entonces, creo recordar que es aquí cuando va a hablar de la portada, ¿no? Que le dice, no cierres la cabecera, voy a aportar el puntito histórico. Le dice que quite lo del corredor de Danzig, porque claro, si no he entendido yo mal, la película es de 1940, pero se empieza a rodar en 1939. Y 1939 precisamente es cuando sucede lo del corredor de Danzig, ¿no? Ese deseo de anexión por parte de Hitler de toda esa zona de Polonia y bueno, pues al final esa entrada en Polonia el 1 de septiembre, ¿no? Entonces, creo recordar que era aquí, ¿no? Porque él ya tiene montada la portada del día siguiente, entonces le importa un bledo lo que esté pasando en Europa. Esa guerra de Europa no tiene nada que ver, lo que importa es el suceso que ellos han armado, lo que han formado, cómo ha conseguido él convencerla a ella de esto es así, esto tal, hemos conseguido, vas a ser la que haga que el gobernador salga elegido, o sea, vas a tener una calle y aquí ya le vende la historia de la fama, de esa fama que vas a tener por el poder, porque claro, también es verdad que en esos momentos, lo mismo que había pasado a principio ya desde finales del 19 con el tema de Hearst, pues es verdad que ya empieza a haber cabeceras importantes, ¿no? Y también es cierto que como yo creo que lo hemos visto en alguna de las películas, no sé si fue en Cara de Ángel, ¿no? Incluso cuando Luella Parsons y no recuerdo el nombre de la otra Eda Hopper, claro, o sea, que además salía participa en Crepúsculo de los Dioses, ¿no?
o sea, son un poco ese tipo de periodistas también de otra manera. Entonces, es verdad que hay figuras referentes del periodismo ya en esos momentos en Estados Unidos. Entonces, yo te quiero, con esa historia tú vas a conseguir ser como todos los referentes de los periódicos, ¿no? De la prensa. Cinematográficamente lo que dices tú de los planos, bueno, y el diálogo, vas, vuelves, se lleva a la suegra, a la futura suegra a los hombros, mamá voy, no, tú no te vayas, tú te quedas aquí, allí es donde está mejor tu futuro marido, tú, entonces, o sea, es inmediato, ¿no? Y es esa mezcla de, bueno, ella realmente lo que quiere es ser periodista, o sea, porque es en lo que disfruta, ¿no? Guillermo, tu turno. Sí. Bueno, a ver, es un poco incidir un poquito en lo de antes, ¿no? Es decir, aquí es donde él ya por fin dice lo que hemos comentado antes de que, bueno, de que la intenta convencer con razones muy puras y muy puras, de que lo que va a hacer va a ser quitar a los corruptos del gobierno, no sé qué, pero en realidad lo que quiere es el beneficio propio y de su periódico, ¿no? Esta es un poco la cristalización, un poco de lo que decíamos antes, es decir, fíjate, yo insistiendo un poquito en el tema, aunque sea un poco pesado, es que esta manera de actuar de Cariñana es que me recuerda muchísimo a ese mal que decíamos, es decir, para él lo más importante es su periódico, le da igual todo lo demás, le da igual el país, le da igual lo que decía, lo que está diciendo antes Mónica, la situación internacional, le interesa, o sea, lo suyo es lo importante y lo suyo. Habéis dicho 3 o 4 cosas que iban en los clips, porque íbamos a ver cómo ella finalmente, sí que es verdad que cede ante el periodismo y también cede ante Walter, que en realidad se llevan fenomenal y son tal para cual, a pesar de que él tiene unos modos muy, ¿cómo diría yo? Muy rústicos, no sé cómo decir. ¿A dónde? Con Bros, tu novio. Ya sabes que se ha ido en el tren de las 9. Mándale un telegrama, te estará esperando en la estación cuando llegues a Albany. Corre. ¿A esta hora? Es que no hay posibilidad de se encontrarle. Ha hecho demasiado tarde, Walter. Márchate, Hildy. Pero ¿a qué viene esta prisa tan de repente? Un momento. Oye, cariño, ¿no te das cuenta? Quiero hacer algo digno por primera vez en mi vida. Márchate antes de que cambie de opinión. Pero, Anda, Walter... No creas que no me cuesta. Un momento. Mándale un telegrama. Te estará esperando cuando llegues. ¿Y quién escribirá el artículo? Yo. No será tan bueno como si lo hubieras hecho tú, El reportaje es mío y yo quisiera que... Vaya, hombre, ya iba siendo Yo hora. comprendo la comedia, intentando que me vaya para que yo sea lo bastante estúpida y desee quedarme. Siempre tan suspicaz, Hildy. Un momento, Duffy. Pero esta vez te equivocas. Mira, nena, cuando salgas por esa puerta, parte de mí se irá contigo, pero se abrirá un nuevo mundo ante ti. Me he burlado de Bros, de Albany y de todo eso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque estaba celoso. Y también porque no podía ofrecerte la clase de vida que tú te mereces. ¿Y qué es la que tú quieres? Podría quedarme, escribir el artículo y salir mañana por la mañana. Olvídalo. No tendría Vamos, importancia. Vamos. Adiós, Hildy. Buena suerte. Duffy, voy a darte todos los detalles que tenemos hasta ahora. Espera un momento. Diga, ¿quién? ¿Hildy Johnson? No, acaba de salir. Aún estoy aquí. Di que no cuelgue. Un momento. Hildy Johnson al habla. ¿Qué es Duffy. la comisaría 47? Que se ponga. Bros, creí que estabas ya en Albany. ¿Por qué? Por tener dinero falso. ¿Dinero falso? Espera un momento, Duffy. ¿De dónde lo sacaste? ¿Que yo te lo di? Está bien. Ahora lo comprendo. Nena, cariño, no llores, por favor. Vamos, yo no quería hacerte llorar. ¿Qué te pasa? Nunca habías llorado antes. Sí, ya lo sé. Dejar que me fuera con Bruce. Yo no sabía que estaba en la cárcel. Creí que esta vez te portarías bien. Y pensaba que ibas a dejarme que fuera con él sin tratar de impedírmelo. Y sin Vamos, hacer nenita, nada. ¿te figuras que soy tan imbécil? Creí que ya no me querías. ¿Cómo has podido pensar cosa semejante? No lo sé.
Bueno, ¿qué haces ahí parado mirándome? Pues, Hay que sacarle de la cárcel. Manda a Louis con $, buenos. Y que se vaya a Albany cuanto antes. Sí. Duffy, todo ha cambiado. Localiza a Louis. Vamos ahora a la oficina. No te preocupes por el artículo, lo escribirá Hildy. Sí, ella se queda, nunca pensó en irse. Nos vamos a casar. Walter, ¿es verdad eso que dices? Sí. Duffy, desde ahora eres el director. No, para siempre, no. 2 semanas mientras dure la luna de miel. ¿Luna de miel? Todavía no lo sé. ¿A dónde vamos? A las cataratas del Niágara. A las cataratas del Niágara. 2 semanas enteras. Sí, te las mereces. ¿Qué? ¿Una huelga? ¿Qué huelga? ¿Dónde? ¿En Albany? Sí, ya sé que pilla de paso, pero no sé qué dirá ella. Nos quedaremos en Albany. Está bien, Duffy. ¡Qué coincidencia! Iremos a Albany. Nos hospedaremos en casa de Ross. Increíble. Oye, Lo de... ¿por qué no llevas la maleta de grasa?